Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a continuar un poco con este análisis de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en Guatemala en este momento? Esta crisis institucional, crisis política, y en qué más tipo de crisis podría derivar. Me acompaña hoy acá en el estudio Gustavo Porras, quien es analista político, pero también presidente del Consejo Económico y Social. Vamos a conversar con él acerca de esta coyuntura. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Quique. Bien. Conversemos un poco, en principio, acerca de cómo es que hemos llegado hasta acá, porque mucho se habla del clamor popular, de las manifestaciones, primero de una clase media urbana principalmente, luego ya de algunos liderazgos y algunos grupos de pueblos indígenas o de campesinos. Hablemos un poco de ese clamor popular, de cuánto tiene que ver la presión de instituciones como la CICIG en particular, y cuánto en todo caso también la presión de gobiernos como el de la Embajada de Estados Unidos. Hablemos un poco de ese contexto, ¿qué actores ves y que están involucrados en este momento? Bueno, yo creo que lo primero a señalar es que efectivamente a lo largo ya de varios años, y no solamente en este periodo, sino en periodos anteriores, digamos, el hartazgo de la población con relación a la descomposición del sistema político ha ido creciendo. Ahora todo parece concentrado en lo del presidente, pero, por ejemplo, el transfugismo en el Congreso ha sido uno de los elementos que más ha irritado a la gente, que se elige a un diputado por un partido y se pasa para el otro. Se dice abiertamente que porque le pagaron 1 millón de quetzales por trasladarse y un sobresueldo de 25,000. Bueno, es una serie de elementos que se han acumulado y que pues estallaron con esto que reveló la CICIG sobre la SAT, y de ahí para adelante lo que ha ocurrido, ¿verdad? En un esquema que, como hablamos la vez pasada en el programa de 8:45, pues a mí me da la impresión, lo cual no quiere decir censura ni cosa por el estilo, pero yo siento que la CICIG está jugando el papel. Me acuerdo una vez el presidente Álvaro Colón nos dijo: no van a pensar que todas estas capturas de cocaína y todos son las fuerzas policiales nuestras, ni nada, es la DEA. Lo que nosotros hacemos es enviar policías y fiscales para legalizar. A mí me da la impresión también que la CICIG lo que está haciendo es legalizando, legitimando la información de inteligencia de Estados Unidos. Ahora, en tan poco tiempo no se puede acumular una cantidad tan grande. Y efectivamente destaparon todo esto procurando, digámoslo así, una purga a fondo en el Estado de Guatemala, y se han concentrado en el Ejecutivo, ¿verdad? Y esto yo pienso que ha incidido en que muchas de las personas que con justificación, por supuesto, protestan, se manifiestan, etcétera, etcétera, hayan perdido de vista otros elementos que son componentes de esta crisis, como la que ya mencioné, por ejemplo, el transfugismo en el Congreso, como que el legislativo haya dejado archivadas proyectos de ley que incluso con opinión favorable, etcétera, etcétera, que hubieran podido tener alguna incidencia en corregir este tipo de problemáticas. Entonces, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo de ver más globalmente, hay que tener en mente que efectivamente de esto puede salir una depuración de fondo de lo público, y sobre todo una serie de medidas que prevengan la reproducción de este fenómeno. Pero también hay que tomar en cuenta que Guatemala está pagando un costo alto. En particular yo señalo la captura del presidente del Banco de Guatemala. Yo siento que es un golpe terrible para el país. El esquema, a ver, con lo que hemos venido hablando, lo que ya pasó con la SAT, lo que ya pasó con el IX, que eso derivó en el Banco de Guatemala que tú mencionabas ahora y demás, la salida de varios ministros adicionales en el camino, debilita o genera incluso vacíos de poder, hasta incluso una especie como de parálisis institucional, porque los que lo sustituyen no quieren firmar un papel, no quieren firmar un cheque, no quieren erogar un centavo, porque sienten que tienen la guillotina, como si fuéramos en 1789 en París, y que están a punto de volarle la cabeza al primero que la saque un poquito más de la cuenta. ¿Qué nos genera eso al interno? Vamos a hablar de lo positivo también en esa depuración, pero ¿qué genera desde el punto de vista del Estado que empiece a detenerse el movimiento del Estado en estos momentos? Bueno, efectivamente eso es un perjuicio también, porque mal que bien, con los déficits que se quiera, pues hay una acción estatal en curso que, como bien decís, se ha quedado paralizada.
Y digamos, esos son los efectos inmediatos. Pero también, como señalaste, esto acentúa, porque no es que lo crea, sino acentúa el temor de cualquiera a participar en juntas de ejemplo, o en política en general, o en política en general, ¿verdad? En los consejos de administración de un banco. Mira, por ejemplo, me recuerdo que Alfred Kalschmidt sacó una columna en la cual denunciaba cómo un fiscal tenía metido en la cárcel a una persona que tenía unas pocas acciones, creo, del banco promotor o algo por el estilo, y como ese banco había sido condenado por lavado de dinero, un fulano que no tenía ni el 0.0001% de las acciones. Igual, digamos, cuando la instancia de verificación especial te explica y estás en el directorio de un banco, ¿qué te puede pasar si se demuestra que autorizaste una operación de lavado o financiamiento del terrorismo? Y cuando te define qué es el terrorismo, según ellos, es casi cualquier cosa. Efectivamente, y esto es un proceso que ya viene de rato, ¿verdad? De alcaldes que mejor ni tocan un centavo, no va a hacer que les caigan. Bueno, pero viste, por ejemplo, el consejo de la Antigua. Cuando uno está en uno de esos entes, es un ente colegiado. Y en el Código Municipal en particular dice que el consejo es mancomunadamente responsable de las decisiones que ahí suceden. Entonces, justamente viene el consejo municipal, le aprueba contratos al alcalde de Antigua y prácticamente el consejo completo, salvo los que votaron en contra o razonaron su voto, están presos. Es exactamente el mismo modelo que vimos ahora en el IGS. O sea, es una cosa que también a veces quienes participamos en esas estructuras no estamos conscientes de la responsabilidad que eso implica. Así es, y la responsabilidad y cómo uno, para poder cumplir una de esas funciones, tendría entonces que tener una remuneración que le permitiera contratar asesores y tal, porque son cosas de profesionales. Uno es sociólogo, por ejemplo, puede estar en el directorio de un banco y, digamos, votar por opciones que son muy claras, pero para mí, por ejemplo, es un misterio cómo se mueven las finanzas. Entonces, eso es uno de los derivados también que pueden surgir de esta situación. Ahora, hablábamos de esto justamente por lo que termina pasando, y esto te crea algunos vacíos, porque, por ejemplo, en varios ministerios donde hay movimiento de autoridades, vayamos al Ministerio de Gobernación, donde la viceministra Eunice Oliva sube de ministra de Gobernación, siendo la encargada del tema del narcotráfico, justamente, te da alguna señal a lo que decía Álvaro Colom, donde pues el que la pone ahí, pues me imagino que tiene que tener la aprobación de la DEA para estar en el cargo de donde estaba, que era viceministra encargada del tema de drogas, y ahora pasar de ser ministra. Hace 3 semanas estaban ella y el exministro de Gobernación en Washington en una reunión hablando del tema de drogas, y 3 semanas después ella lo reemplaza a él. ¿Cuánta injerencia estamos teniendo en estos momentos de este tipo de autoridades? Eso es la cosa, ¿verdad? Que aparentemente todo es muy contundente, pero flota esa interrogante que estás planteando, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esas conclusiones y por qué en ese momento concreto y con, por ejemplo, con este caso, personajes que, digamos, yo por lo menos he visto que el ministro de Gobernación a lo largo de su mandato procedió como yo pienso que se debe proceder, y eso lo aprendí de Rodolfo Mendoza cuando fue ministro de Gobernación, que me decía, y entonces no era la problemática delictiva del tamaño de lo que es ahora, me decía una de dos: o se concentra uno en andar agarrando rateros de teléfonos en la calle o ataca a las bandas del crimen organizado. Las dos cosas no se puede, y lo correcto es las bandas del crimen organizado, y eso era lo que venía haciendo Mauricio López Bonilla, y aparentemente no había ningún problema en eso. ¿Por qué razón lo renunciaron o renunció? Yo no sé, pero es parte de este desconcierto. Y es parte de este tema curioso, donde cada vez que hay una reunión del comisionado de la CICIG con el presidente, sucede algo ese día. O sea, o alguien renuncia, fue el día que renunció la vicepresidenta, fue exactamente igual, el día que renuncian estos ministros y el secretario de Inteligencia también es exactamente igual. Porque aquí tienes una cosa curiosa. El secretario de Inteligencia del Estado era el exministro de la Defensa y también renunció o lo renunciaron, para usar tu término hace un momento. 2 estructuras de seguridad de primer nivel y de alta importancia. Es como que si hoy en Estados Unidos se renunciara el ministro, el secretario de la NSA, digamos, de la National Security Agency, y el secretario de la Defensa. No es normal que sucedan cambios así.
No, y tampoco es evidente, por ejemplo, que la información, digamos, que fundamentó o en la que se basó para que toda esta gente saliera, renunciara a lo que fuere, no fue ayer ni hace 15 días que la tenían. Ni la sabemos todos los demás. Ni la sabemos todos los demás, sino que eso viene de muy atrás. ¿Verdad? Por eso, para mí es muy, digamos, significativo el momento. Ahora, hablando justamente de este tema, y es decir, y lo hablábamos contigo en ese programa de las 8:45 que tú decías, hay un vacío de poder que en este momento quien lo llena es, en parte, la Embajada de Estados Unidos ha estado emitiendo demasiados mensajes en redes sociales, el embajador Robinson, y emite mensajes en contra de la corrupción, emite mensajes aplaudiéndole al CACIF, que aplaude que hayan capturado gente vinculada al CACIF por temas de corrupción, le aplaude al presidente diciendo que bueno que está actuando, pero también al mismo tiempo dice el embajador Robinson, pero hay que escuchar a la gente. ¿Y la gente qué está diciendo? La gente está diciendo que renuncie el presidente. Entonces, ¿cuánto esa participación tan activa en comunicación e interacción con esa clase media urbana de la Embajada de Estados Unidos tiene que ver con todo lo que está pasando? Son preguntas difíciles. O sea, no pasa, Estados Unidos no habla por hablar. No. Y el embajador de Estados Unidos no envía un mensaje de Twitter de 140 caracteres por mandarlo. Envía mensajes contundentes a los actores especialmente importantes de la sociedad. Y esto de que hay que escuchar a la población, en las circunstancias actuales, pareciera algo categórico en el sentido de que renuncie el presidente. Pero por otro lado circulan muchas informaciones en el sentido de que el propio embajador ha dicho no, esto no llega al presidente, el presidente va a terminar su mandato el 14 de enero. Entonces, todas estas informaciones encontradas aumentan la sensación de confusión, de parálisis. Gustavo, es que a quien hay que ponerle atención de lo que pasa en el país es el embajador de Estados Unidos. Pues yo creo que eso debió haber sido una práctica de hace mucho, porque ahora se hace manifiesto, evidente, ostensible, etcétera. Pero tampoco es ninguna novedad, ¿verdad? Claro que depende. Pero sí que también sea de tan las público. circunstancias. Sí, ahora es ya sin tapujos, ¿verdad? Ahora es como quien dice, ahí se van acostumbrando. Y encuentra a una población que se siente tan desesperada que a mí me ha sorprendido qué cantidad de guatemaltecos, cuando uno comenta esto, dicen, bueno, ¿y no sería mejor que nos gobernaran ellos? Ser un Estado libre asociado, digamos. Otros dicen, pero si nos van a gobernar, que no sea a medias y a través de la CICIG, no, mejor de una vez Estado libre asociado. Entonces, también aquí van metidos una serie de elementos que abonan en algo que es una cosa permanente y es fomentar la conflictividad de Guatemala, que ya de por sí tiene raíces profundas, no la inventó ninguno, ya lo sabemos, la tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde la época prehispánica, ¿verdad? Pero se fomenta y efectivamente un país con semejante grado de desunión y de conflicto, ¿qué capacidad tiene de iniciativa Pero un Estado que además de tener eso que tú planteas también tiene poca institucionalidad y la que tiene es débil y pobre. Y entonces, ¿qué puede hacer una estructura de Estado guatemalteco ante el sistema de narcotráfico, ante el modelo de corrupción del Estado, ante un sistema de defraudación tributaria espantoso? ¿Qué capacidad tiene el Estado bajo ese esquema? Te lo dejo porque vamos a hablar de eso al regresar. ¿Qué tipo de institucionalidad debiéramos fortalecer? ¿Por dónde debiéramos entrar? Porque no podemos tener a la CICIG gobernando para siempre y en todo. Necesitamos empezar a reemplazar algunas cosas que está haciendo la CICIG, o debemos ampliarla primero para que termine de arreglar todo y después cerrarla. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se daría esa transición en esos momentos? Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre
de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Porque en todo estará y hoy quiere estar contigo. Cerveza Gallo presenta Chayanne en concierto. El astro boricua llega a Guatemala con su tour En Todo Estaré. 9 de junio, Paseo Cayalá. Compra tus entradas en todoticket.com. Te invita Rigo Music, Canal Antigua y Seguros Universales. Te esperamos. Gallo, la mejor cerveza. ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es mucho más que hablar, que escribir. Es cómo nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión. Debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, Canal Antigua es tu amigo. Seguimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a
mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua. Como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Gustavo Porras, analista político y presidente del Consejo Económico y Social, acerca de qué pasa en Guatemala, qué está pasando en Guatemala. Y hablábamos un poco al final del segmento pasado, Gustavo, de un Estado débil. Y un Estado débil, mi tesis es que el Estado fue diseñado débil desde un inicio. Me dicen, es que mira, el sistema ya no funciona. No, el sistema funciona tal y como fue diseñado. El problema es que fue diseñado para poder ordeñarlo de parte de quienes tenían control del sistema. Y hoy los que tenían el control originalmente, buena parte, un sistema empresarial organizado, no, pero un sistema empresarial que había en su momento, pierde control de eso en pequeñas partes al narcotráfico, en otras partes al resto del crimen organizado, en otros casos a la corrupción derivada de la misma economía del Estado y a otros actores emergentes que van tomando control de parte de ese mismo Estado débil. Y hoy buscan cómo fortalecer ese Estado. De hecho, el ENADE de este año será acerca del fortalecimiento institucional, porque se ven en una posición donde ya no controlan ese Estado y quieren que sea un Estado fuerte y que sea un Estado que mantenga orden y de certeza jurídica y el famoso Estado de Derecho. ¿Cómo llegamos hasta eso y cómo salimos ahora de eso, Gustavo? Pues llegamos, yo según escuché de los constitucionalistas del 85, ellos dijeron que aun cuando sabían que lo de la Constitución era, digamos, parte del tránsito, el retorno a la democracia o el reencuentro institucional, como le llamó el ejército, ellos actuaron persuadidos de que los militares iban a seguir gobernando y que por consiguiente diseñaron un ejecutivo débil y un Congreso fuerte. E impusieron normas como esto de las 6 horas para presentar a un detenido, es decir, una serie de cosas que ahora se han vuelto un grillete para el Estado guatemalteco. Pero además de eso que ellos plantearon, está esto que decís. Efectivamente, aquí hay un proceso complejo que yo a veces le llamo, se parece a la Revolución Liberal de 1871, solo que ahora no generada por una fuerza progresista con don Miguel García Granados como ideólogo y tal, igual, sino que ahora por las mafias. Pero de alguna manera aquí, digamos, se está dando la sustitución de la clase dominante tradicional por una clase emergente. Clase emergente que además, como tal, el que está pugnando por ir para arriba es el que valora más cómo se apoya en lo político. Entonces el sector tradicional perdió toda incidencia, toda influencia en los partidos políticos, que derivaba de que más temprano que tarde les tendrían que ir a tocar la puerta para los gastos de campaña. Ahora en la mafia hay muchos que financian mucho más fácilmente y como sea, y que entienden la gran importancia del poder político. Y es una corrupción que vive de la es una estructura de financistas que viven de la corrupción del Estado, Gustavo. Desde pequeñas obras son en inversiones, ¿no? Sí. Desde pequeñas obras en municipalidades hasta grandes concesiones, usufructos y ventas de bienes del Estado, porque de cualquiera de esos negocios puede tomar cualquiera de esos partícipes. Ahora, esa economía emergente no estamos hablando básicamente solo de que hayan venido ahora comerciantes y gente que invierte en tecnología o en telecomunicaciones, no, son economías emergentes que es un barril sin fondo, Gustavo, porque antes un empresario tiene que hacer un análisis de inversión y de retorno de inversión. Voy a invertir tanto en la campaña porque me van a dar tanto de regreso. Pero esta gente que tiene un barril sin fondo, que es el presupuesto del Estado, puede invertir sin final. Y eso te genera un problema grave de poder competir contra ese tipo de inversión. El presupuesto del Estado o las mafias, o más bien que todo eso está, pues yo claro, me imagino, coludido, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ahí sí que se revirtió el Estado débil que se diseñó, ¿verdad? Porque quienes así lo pensaron, digamos desde este ángulo que estás tratando, pensaron que el control lo iban a tener siempre y que con esta idea de que mientras menos Estado mejor, que es otra cosa, bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál mientras menos Estado mejor? Mientras menos Estado siempre, mejor si vos controlas el Estado, pero si no lo controlas te lleva candanga. Pero ahí es donde ese es el problema.
problema, que aquí siempre se han producido reacciones completamente coyunturales. Por ejemplo, ponete el autogolpe o como sea de Jorge Serrano. Entonces, ¿qué hicieron? Bajar de 5 a 4 años la presidencia, ¿verdad? Pensando. Y con eso limitaron la capacidad. Y dejaron todas las efectiva. demás instituciones siempre con 5 años. O sea, no se percataron que la Corte Suprema la dejaron de 5 años, la de Constitucionalidad de 5 años, a todas las demás dejaron periodos más largos, pero la presidencia la bajan a 4. Y otra cosa coyuntural que hicieron fue quitarle poder al presidente de la Corte, que ya no podía ser los 5 años, sino tenía que ser rotativo, y nos metieron en un brete espantoso cada vez que se cambia de presidente de la Corte ahora. Bueno, y además, mira, todo esto también de las comisiones de postulación, todo eso que se hizo, yo lo hablaba con el embajador holandés de Derechos Humanos y yo le decía, como ellos trasladaron a nuestro país la famosa participación de la sociedad civil sin tomar nota que la de ellos le tomó 5.000 años llegar a donde está, y que aquí no tenemos ese desarrollo ni hemos pasado afortunadamente por las vicisitudes de ellos. Y lo que propiciaron, por ejemplo, con las comisiones de postulación fue abrir la puerta de par en par para que las mafias se metieran a designar jueces de esto que lo otro. Nosotros en los acuerdos de paz lo que convenimos es la carrera judicial. Ahí es una cuestión objetiva, cómo te has desempeñado. En todo caso, quien evalúa tiene que ser alguien por encima de toda sospecha, etcétera, pero se basa en tus ejecutorias, no en la opinión, ¿verdad? Que en última instancia, incluso cuando pasa al Congreso, los diputados eligen a los que menos votos sacaron de las comisiones de postulación. Entonces, efectivamente, esto es una nave al garete. Eso es lo que yo creo que, digamos, como siempre hay que buscar hacer de un limón una limonada. En esta situación crítica no hay que quedarse simplemente en el tema que si el presidente renuncia o no renuncia, sino que esto se puede convertir en una oportunidad para reformas profundas del Estado. Yo no sé si lo dije la vez pasada en el programa de las 8:45, pero evidentemente esta movilización ciudadana, del tamaño que sea, de lo que fuere, yo lo que sí creo es que la política ya no va a ser la misma en Guate de aquí para adelante. Es un aviso. A ver, Ecuador pasó por una etapa similar en un momento dado en este sentido. Yo he mantenido de que no importa realmente de quién adelante quién quede electo presidente en esta próxima elección, porque si nos tomó 3 años y medio llegar a hacer una revocatoria del mandato a este presidente y a esta vicepresidenta, nos puede tomar 3 meses para el próximo presidente si no se alinea con ciertos deseos de una clase media urbana que encontró que tiene cierto poder político que antes no sabía que lo tenía. ¿Qué me refiero a esto? En Ecuador, en 5 años cambiaron como 8 presidentes, constitucionalmente, o sea, no hubo golpes de Estado, sino que las fuerzas políticas cambiaron a Abdalá Bucaram, cambiaron al siguiente que llegó, hasta que encontraron estabilidad con quien se portó como ellos querían. Estamos viendo abrirse esas puertas donde si los próximos presidentes no se comportan como la sociedad quisiera, los pueden reemplazar así. Eso es uno de los riesgos que se corren en esto. Pero el riesgo, o sea, ¿es bueno o es malo? Mira, todo lo que es oportunidad también tiene de riesgo. Ahora, depende cómo se maneja en concreto. Ahora, yo pienso que es fundamental que la sociedad participe mucho más activamente y eso significa no solo en un momento dado salir a la calle tal y cual, sino ponerle atención y ponerle cabeza a la política. Seguir los acontecimientos nacionales, no reaccionar emotivamente ante una circunstancia grave y cosas por el estilo, tener conciencia de lo que se puede propiciar, porque efectivamente podemos entrar en un periodo de una tremenda inestabilidad, como también si la cosa se maneja bien, efectivamente algo que es fundamental, que es un control ciudadano, no por ONGs ni porque los fulanos que son los que vigilan esto y el otro, porque eso se vuelve parte del mismo pastel, ¿verdad? Sino una sociedad activa, ¿verdad? Que está pendiente de las ejecutorias. No quiero decir con esto que todo el mundo deba dedicar su tiempo a la política ni etcétera, pero sí, sin una ciudadanía consciente estamos perdidos. Y también si no hay una reforma de la ley electoral y de partidos políticos que permita que la oferta electoral responda básicamente a lo que la ciudadanía espera. Ahora, ¿cuán alejada está la oferta electoral de una demanda electoral que
está en un nivel de sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Esa clase media urbana puede estar en otro nivel de exigencias o de demanda electoral y por tanto la oferta electoral del que va a ir a atender el mercado clase mediero es diferente. Pero aquella parte de la población, más del 50% de la población que está en un nivel de sobrevivencia, su demanda electoral es básicamente lo que le están ofreciendo. Alimentos, ayuda económica, láminas, fertilizantes. ¿Por qué, Gustavo? Porque eso es como sobrevive de un día a otro en estos momentos en Guatemala. Cardoso de Aragón decía que el largo plazo para el guatemalteco es ¿qué voy a desayunar mañana? Y eso te pinta una dinámica donde entonces, ¿qué puede ofrecer un político si el que lo está oyendo en un meeting en un área rural no tiene ni para comer el día de mañana? Pero fíjate que en un trabajo que hicimos con Ricardo Gómez y con Ricardo Stein, que en paz descanse, sobre cómo piensan los guatemaltecos, cómo piensan políticamente, no para averiguar por quién iban a votar, ni mucho menos. Se fueron 5 encuestas a nivel nacional y 40 y pico de grupos focales. La población, por ejemplo, en un principio se manifestaba contraria a los partidos políticos en un porcentaje de 7-3, digamos, lo cual fue variando conforme el proceso electoral avanzó y conforme la gente iba tomando partido. Al final ya solo el 45% decía que los partidos estaban mal. Pero a la gente se le preguntó, bueno, pero entonces habría que suprimir los partidos políticos. La gente dijo no, porque es el único instrumento para la democracia y tal. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues reformarlos. ¿Y en qué sentido? Y lo que prevaleció en los grupos focales fueron 3 cosas. Una, decían que los partidos trabajen todo el tiempo y no solo para las elecciones. Pues aquí, por ejemplo, mucha gente dice, es que ¿por qué no exponen el programa? Vos sabés perfectamente que si vos en un mitin electoral te pones a exponer el programa, no se queda pero ni tu acompañamiento, ¿verdad? El programa lo tiene que exponer un partido a lo largo de los 3 años o de tal, tiene que explicarle a la gente, tiene que hacer seminarios, tiene que hacer todo, pero no, eso no. Bueno, eso era lo primero. Lo segundo decía que los partidos representen a sectores de la sociedad y no solamente a grupos de interés. Y lo tercero, que los partidos sean democráticos para elegir a sus candidatos, porque si no nosotros votamos pero no elegimos. Que los 3 criterios siguen estando vigentes el día de hoy. Siguen estando vigentes. Ahora, ¿qué nos dice eso con respecto a los políticos o con respecto a la sociedad? ¿Los políticos están respondiendo a lo que esa sociedad está planteando? No, pero sería muy simple, digamos, decir simplemente no están respondiendo. Ahí viene el punto, uno de los puntos más controversiales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se plantea lo del financiamiento público para los partidos, ¿verdad? Y la reacción, por ejemplo, me recuerdo muy bien en el Congreso cuando se planteó, absolutamente demagógica, ¿verdad? ¿Cómo? Dijo Anabela de León, vamos a financiar si son una bola de delincuentes y esto que el otro que aquí que allá, buscando siempre de ganar adeptos, de ganar votos para qué sé yo cuándo, en vez del fondo del asunto. Si no tenés un elemento básico de financiamiento de los partidos políticos para que puedan trabajar todo el tiempo y no solo para Yo aquí lo que he planteado, si tomamos el financiamiento, es del Estado, ya sea por prepago o por pospago. El prepago porque le damos una cantidad de recursos predeterminado a cada uno de los participantes y sabemos cuánto se gastó. O el pospago van con la corrupción a llevarse hasta los tornillos de las puertas de los lugares. Pero por ejemplo, ya me acuerdo, aquí lo que se debatía era, bueno, cuando se instauró lo de los 2 quetzales por voto, eran $2. Correcto. Y lo que se estaba planteando era sencillamente restituir ese mismo valor. Pues lo que yo te quiero subrayar, cité a una persona, pero... No, pero yo te decía... sobre ese tema hay grandes resistencias. No, pero te decía, yo coincido con el punto que tú decías, pero te decía, la gente cuando te dice, no, yo no quiero financiamiento público, no se da cuenta que el financiamiento es público de todos modos, solo que en vez de ser por el lado legal, preestablecido y sabiendo cuánto va a ser, es lo que se logren robar de cualquier institución en la que estén, porque lo que ganaron fue el derecho a ir a hacer negocio a una institución. Eso, digamos, en el caso de que el partido gana y etcétera, correcto, etcétera.
Pero también está lo que ha prostituido también al sistema político, que son los financiamientos privados, que no son sin condiciones. Correcto. Ni son tampoco porque la ideología y todos esos rollos que inventan, ¿verdad? Sino que es porque ahí tenés garantías de que de tal y tal cosa, y que se van a preservar ciertos monopolios y ciertos privilegios, y etcétera, etcétera. Y deme el derecho a nombrar ministro de Economía, o el de la SAT, o el de tal cosa. Yo he dicho, por ejemplo, que cuando lo de Telgua, Guatel o como fuere, se armó el gran relajo la privatización y tal. Y entonces yo, con gente cercana, yo les decía, miren mucha, ¿y por qué no le entran al tema de que el punto de partida está privatizado, que es el sistema político? Si vos dependés de lo que te den para poder hacer tu carrera política y tal, eso, aquí no hay ya está privatizado de todos modos. Ya está privatizado. O sea, la matriz del sistema político ya está privatizado. Tengo que ir al corte y vamos a hablar justamente entonces qué cambios tenemos que hacer, qué necesitamos cambiar en legislación o en sistema político en general para poder recuperar esa institucionalidad del Estado. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Porque en todo estará y hoy quiere estar contigo. Cerveza Gallo presenta Chayanne en concierto. El astro boricua llega a Guatemala con su tour En Todo Estaré. 9 de junio, Paseo Cayalá. Compra tus entradas en todoticket.com. Te invita Tigo Music, Canal Antigua y Seguros Universales. Te esperamos. Gallo, la mejor cerveza. Lea esta semana en Contrapoder. Atenazado. El movimiento que pide su renuncia y 2 investigaciones de la CICIG aprietan la cabeza de Otto Pérez Molina. Vicepresidenciable primerizo. Mario Leal vuelve a la UNE después de una temporada en el Partido Patriota. Jade, narco y depredación. 3 versiones sobre la llegada de Kay Reilly a la Sierra de las Minas y su presunto vínculo con Roxana Valdetti. Un adiós a Mad Men. Después de 8 años al aire, termina la serie de Matthew Weiner, Café Caminito, un espacio urbano en el corazón de 4 grados norte. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Destino 2016, la realidad del país al desnudo. Los mejores periodistas entrevistarán a los candidatos a ocupar cargos en las próximas elecciones. Indagamos en las propuestas y analizamos las miradas sobre la coyuntura del país y el futuro de Guatemala. Líneas y redes abiertas para que usted participe y sea protagonista de la discusión. Destino 2016, desde el 3 de mayo, por la pantalla de Canal Antigua. 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Estamos presentando Este Oeste. Estamos regresando acá en Este Oeste conversando con Gustavo Porras en ese último segmento, qué es lo que tendríamos que modificar. Yo te decía que pareciera que la sociedad guatemalteca en general vive en ese modo de sobrevivencia, llevándolo a los demás sectores, a un sector empresarial, a un sector sindical, incluso a los sectores de liderazgos sociales. Pareciera que esa sobrevivencia se vive en 3 aspectos: cortoplacismo,
beneficios individuales para ese gremio o institución y que ese además sea un beneficio económico para ver cómo, y eso no quiere decir plata per se, sino quiere decir un porcentaje del mercado o cualquier cosa. Y así funcionan los intereses dentro del sistema electoral. Financias a quien te vaya a dar mejor posibilidad de mejorar tu posicionamiento o tu ganancia en el corto plazo, aunque vaya en detrimento de un crecimiento en el largo plazo. ¿Qué tenemos que cambiar en el sistema político para que deje de funcionar así, que deje de funcionar en función de beneficios sectoriales, gremiales, individuales, en vez de beneficios nacionales y de largo plazo? Bueno, yo creo que la misma población que ha salido a la calle, si bien no hay una conducción determinada, pues me refiero a las manifestaciones espontáneas, no a las de grupos organizados, ha ido perfilando, no de una manera formal, pero de hecho una agenda básica que nosotros en el CES recogemos, digamos, en el campo pagado que publicamos el jueves de la semana pasada, el jueves pasado, en la cual planteamos la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, la reforma del servicio civil y la instauración de una carrera administrativa que es fundamental. Cuando presentamos nuestro informe, nosotros dijimos la experiencia ha demostrado que los sistemas no resuelven por sí mismos el tema de la corrupción. Si no hay calidad en el empleado público, no hay sistema que aguante. Entonces, para eso se necesita que vos asciendas por mérito, que si te comportas como es debido, tenés una perspectiva de progreso, pero lo que hay ahora desestimula por completo al empleado público. Lo orilla a cometer ilegalidades, a quedarse con algo, o muchos dicen, sí, después sí, se quedan sin chance. No, muchos saben que se van a quedar sin chance, y que no solo se van a quedar sin chance los 4 años, o digamos pasados los 4 años si bien les va, sino que cuando vayan a buscar chance y presenten en su hoja que han trabajado en el Estado, no les van a dar empleo, y cuando se estrenen una corbata van a decir que se la robaron, ¿verdad? Entonces no hay ningún estímulo de fondo para que no hay la selección por mérito. Guatemala es de América Latina, pero con mucho el país donde más existe discrecionalidad para otorgar los cargos y las funciones, 17%. De ahí seguía Brasil en una encuesta del BID 8 y pico, y Bolivia 8 y tantos antes de Lula y de Evo Morales, y luego el BID decía, y quitando a Guatemala, Brasil y Bolivia, el promedio latinoamericano es de 0,5%. Yo por eso siempre digo, si la mayor reforma a la ley electoral y de partidos políticos está en un sistema de servicio civil que no permite el clientelismo. Ahora, y por el otro lado ves sistemas donde están los sindicatos del Estado, que en teoría están para poder garantizar estabilidad laboral y mejoras salariales para sus agremiados, como una contraparte que no resuelve el problema de la ley de servicio civil, porque la agrava. O sea, no ascienden por mérito, sino que solo por antigüedad, y por tanto no está vinculado a que realmente haya una meritocracia, Gustavo. Claro, y además no hay la carrera administrativa. Eso explican mucho los sindicatos del Estado. Si hubiera una carrera administrativa en la cual, digamos, según tus méritos, los ascensos, etcétera, van mejorando tus ingresos y tal, otra cosa sería. Pero ahí estamos librados a que si nos podemos movilizar y presionar, nos suben. Y si no... Ahora, aquí es el tema de una ley de servicio civil adecuada que permita una carrera administrativa. O sea, en tema electoral, ¿qué 2 o 3 cosas? Si solo pudieras hacer 2 cosas en materia electoral, ¿en qué te enfocarías? En un financiamiento público que tiene que ser acorde con la realidad del país y con su situación económica y tal, pero además en un fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral que efectivamente permitiera que el Tribunal Supremo vigile que ese dinero se está usando para formar cuadros, para explicarle a la población, para eso que dice la gente, que trabajen todo el tiempo y no solo para las elecciones. Ahora, ya con esos 2 elementos sería un cambio sensible. En base a eso, sería prohibido que reciban financiamiento privado, el cual trae compromisos, y sería prohibido que puedan hacer campañas multimillonarias, porque no tendrían esa cantidad de recursos en principio. Sí, yo por ejemplo, mira, yo viví la experiencia en Francia de cómo funciona. El Estado francés, digamos, me imagino que hasta la fecha, le garantiza, bueno, vos sos candidato, compras una fianza. Ahora, si no sacas más del 5% de los votos, tienes que pagar el costo de lo que el Estado
invirtió haciéndole llegar a todos los hogares franceses tu programa de gobierno, dándote el mismo tiempo de televisión en la primera vuelta que a todos los demás, poniendo unas vallas en las calles donde todos tienen el mismo espacio para pegar su publicidad, etcétera, etcétera. Además de eso, digamos que se garantiza como una especie de igualdad básica, también hay un margen para que vos de tus recursos podás extender tu publicidad. Me imagino que tiene también un límite y una supervisión. Entonces, efectivamente, la gente vota con mucho mayor conocimiento de causa, aparte pues de las tradiciones políticas de los países, porque ahora la crisis política, valga el paréntesis, el otro día en una cena se hablaba de que cómo estaba deteriorada la política en Guatemala, y yo pregunté, ¿y en dónde no? Ahora, porque yo conocí Roma cuando era el país más politizado de la tierra, era impresionante. 20 años después eligieron a Berlusconi, ¿verdad? Y cada jugador que contrata para el Milan sube 2 puntos, o sea que no es de que mal de muchos consuelo de bobos, pero efectivamente es una cosa más de fondo. Yo quitaría esa norma de que no se puede hacer campaña si hay todos estos elementos, porque yo recuerdo una visita de diputados guatemaltecos con los diputados holandeses, cuando yo trabajaba en el Instituto Holandés, y entonces los diputados guatemaltecos preguntaron, ¿y ustedes cuándo inician su campaña electoral después de las elecciones? Y los diputados holandeses se quedaron viendo unos a otros como diciendo, ¿pero qué pregunta? ¿Cómo que cuándo? Al día siguiente. Aquí, en cambio, por ejemplo, se dice que no, ¿verdad? Que hasta que se inicie la campaña. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a igualar la posibilidad en recursos, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Segundo punto, ¿cómo determinás que una pancarta, una valla en la que aparece un fulano que vos sabés que va a ser candidato, pero que por el momento es secretario de su partido y que lo que está diciendo es afílense a mi partido? Y entonces, ¿cómo vas vos a precisar que eso es campaña anticipada? No es campaña anticipada. Y para terminar, rematar, las multas son irrisorias. ¿A quién le va a importar que lo multen? Entonces, solo se desacredita el Tribunal Supremo Electoral con esas normas disparatadas. El recuperar la credibilidad de la sociedad en el sistema político, ¿cuán importante es? Es fundamental. Yo creo que sin eso todo funciona mal, pues, porque ahí sí que el pescado se comienza a podrir por la cabeza, lo que estábamos hablando hace un rato. Si ya de por sí hay unos niveles de evasión o de elusión, como le llaman con 40 comillas, fiscal, pues ya te imaginarás el impacto de esto cuando en la SAT se descubre que la estructura esta del contrabando y tal igual, que dicho sea de paso, vienen de años atrás. Y no es la única. No. Hay como 10 más a la par de esa línea. Sí, bueno, no nos perdamos en esa cuestión, pero si efectivamente no hay una confianza básica en el poder político, lo que eso irradia es que el mal se extienda a toda la sociedad. Y decir, bueno, si de todas maneras pues, el político que va a ganar no cumple, y si este es el que más me trajo y me volvió, a mí me lo enseñó eso en 1966 con el CRAT. Yo le estaba echando un gran rollo a la gente de San Juan Ixcoy sobre el tema de cómo era eso, que votaban por el que llevaba la marimba y por el que llevaba guaro y qué tal. Y un señor levantó la mano y me dijo, ¿y por qué no? Si de todas maneras aquí ninguno ha hecho nada, ni siquiera viene. Aunque sea que traiga marimba y guaro. Bueno, entonces que trae marimba y guaro, está bueno. Entonces, tiene que ser algo que esté en sintonía, es decir, efectivamente vos decís, bueno, yo ya identifiqué, este es un partido que cumple, ¿verdad? Este es un partido que también requiere de una información, y ahí está el tema de los medios, siquiera medianamente objetiva, ¿verdad? Y que no explote el antigobiernismo a morir, porque lo que hace es desorientar a los guatemaltecos de una manera tremenda. ¿Verdad? Dicen, no, es que nosotros no tenemos por qué decir lo bueno, esa es obligación de cada quien, nosotros es lo malo. No, ustedes la obligación es decir lo real, y lo real está integrado de bueno y malo, no es cuestión de que escoger solo lo malo. Y decir, por ejemplo, yo siempre pongo el caso, para que no sea de política, 130.000 hectáreas de bosque se depredan, se pierden cada año, ¿verdad? Hay guatemaltecos afuera que no quieren ni venir porque piensan que Guatemala es un desierto. Nunca han dicho que ahora se reforestan 110.000.
O sea que la pérdida neta es 20.000. Entonces, también eso va creando un abatimiento en los guatemaltecos de aquí a todo está perdido. Aquí igualdad, aquí mejor iba a ver que me consigo. Así no se puede. ¿Y está todo perdido? Yo creo que no. Y esta crisis con la que nos estamos enfrentando es esa oportunidad que decías al principio de hacer de este limón una limonada. Tomando en cuenta las cosas que habías propuesto, ¿cuánto tiempo nos toma recuperar la confianza en un sistema que hoy está completamente destruida su credibilidad? Va a cobrar tiempo y yo pienso que va a tomar tiempo, pero yo pienso que si la población se percata de que efectivamente sus demandas tuvieron una determinada repercusión, aunque no sea la solución maravillosa, yo creo que por ahí debe ir el camino. Por ejemplo, ahora están las condiciones efectivamente para presionar al Congreso de que se desangavete una serie de leyes, examinarlas. Muchas de ellas, ya lo hablamos, recibieron opinión favorable de las comisiones respectivas. La ley electoral o la ley de servicio civil. Sí. Simplemente por el servicio civil. La directora de la ONSEC, en un evento que tuvimos en el CES y en el que participó Carolina Roca, que es una experta en eso y un experto del movimiento sindical, etcétera, la directora de la ONSEC dijo, miren, la ley es buena. Lo que pasa es que la ONSEC es una oficina y desde una oficina hay que poner en orden a los ministerios, así no se puede. Solo con que se eleve a la categoría de Secretaría de Estado y hay un cambio en la materia. Pero no se hace porque el clientelismo es parte consustancial del sistema político. Necesita un Estado débil, o sea, una ONSEC débil, para poder seguir haciendo lo que se te dé la gana dentro del Estado. Todo este proceso nos va a llevar tiempo. ¿Cuánta ayuda internacional, cuánta CICIG necesitamos? Necesitamos que la CICIG amplíe en plazo y en cobertura de instituciones que va a ayudarnos, ¿o está bien donde está? No, nosotros debiéramos trazarnos como objetivo que no haya más CICIGes. ¿Pero en cuánto tiempo? O sea, en este momento, ¿vos crees que podríamos operar sin CICIG en este momento, Guatemala? No. Necesitamos a CICIG. Por eso que hablamos, ¿verdad? Porque cómo se traslada, cómo se legaliza una información de inteligencia que tiene otras fuentes, pero efectivamente no se le hubiera podido entrar a todo esto si no es por ese... Pero entonces, ¿cuánto tiempo necesitaremos? ¿2 años? Creo que se amplía ahora. ¿4 años? Pues yo creo que esa es una responsabilidad que debemos asumir los guatemaltecos, o de lo contrario, asumir claramente que vamos a tener un gobierno internacional disfrazado de comisiones. Ahora, ¿y es suficiente que esté solo en el organismo judicial y en el Ministerio Público? ¿O necesitamos que nos apoyen un tiempo en la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, o en la IBE para ver el tema del lavado de dinero? Yo creo que la IBE tiene todos los apoyos habidos y por haber. La Contraloría es un tema terrible, porque la Contraloría es otro ente que para lo que fue creado, que es garantizar la probidad y todo eso, no sirve, pero para entorpecer el funcionamiento, vaya que sí sirve, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos fortalecerla para que sepa hacer lo que debe hacer bien hecho y deje de hacer lo que entorpece, para que traer a alguien como Iván Velázquez, pero digamos al contralor brasileño, que empezó a depurar toda la corrupción que hay en Brasil, traer a alguien así a que nos ayude a ordenarnos y reencauzar una institución así. Yo creo que sí, yo creo que de que necesitamos cooperación internacional, apoyo internacional, porque cooperación suena feíto, apoyo internacional lo necesitamos. Lo que yo veo, por ejemplo, en mucho de la CICIG, cuando yo fui acompañando a un experto holandés a preguntarle a Claudia Paz y tal, qué era lo que hacía CICIG. En ese momento lo que hacía era una asesoría. Yo le pregunté, ¿similar a la que hacían los españoles o en su momento los árabes? Sí. Es decir, no tenía, digamos, como quien dice, una cosa cualitativa en esa materia. Hoy no. Hoy, digamos, está haciendo esa herramienta, que ya lo hablamos, a través de la cual se formaliza una información de inteligencia que viene de mucho tiempo atrás y que ha permitido todo esto, y que bueno, no vamos a decir que qué desgracia, ¿verdad? Porque también llegamos hasta este punto y no hubo de otra. Pero yo lo que pienso es que nosotros necesitamos apoyo internacional, pero no hay por qué... en el tema judicial es muy peculiar, pero en otros terrenos no hay por qué ese apoyo internacional rodearlo de una serie de prerrogativas y de esto que lo otro, que hacen también. Yo creo que hay mucha molestia también en la población, que don Iván Velázquez le insiste, hasta el mismo CACIF le diga quiénes fueron los empresarios que se... no dice.
¿verdad? Y si fuera una persona sin tanto privilegio, inmunidad y etcétera, etcétera, eso se llama omisión de denuncia. ¿Verdad? Si vos te enterás de un delito y no le informas, es omisión de denuncia. Gustavo nos dice que de este limón hay que hacer una limonada y nos toca a todos participar de ese proceso de hacer la limonada. Así que gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Quique. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los espero la próxima semana acá en Este Oeste. Dios los bendiga. Muchas gracias.